Estaba viendo un video tuyo que deja la víbora chillando. Se hunde el periódico El Universal y das a conocer lo que perdió en el 2020. Carambas, qué fuerte, Julio. Ayer o antier, no sé si no, sí, publicaste un video sobre que tú rechazabas abiertamente, decías no al dinero de la publicidad oficial, no al dinero público de políticos, de estados, de gobiernos. Es decir, tu medio, tú como periodista, has abiertamente rechazado, has dicho no a la publicidad oficial, no al dinero público. ¿Cuántos medios, o más bien cuántos periodistas podrán asumir el mismo compromiso? Yo me pregunto si López Dóriga podría decir lo mismo. Yo no quiero dinero público de ningún lugar, ningún gobierno estatal, o Adela Micha, o Pablo Iriar, o Raimundo Riva Palacio. No sé si ellos o ellas podrían comprometerse a rechazar el dinero público. Hablan de la crisis, hay una crisis sin duda en la pandemia, que se necesitan recursos, obviamente. Ellos están dispuestos a rechazar el dinero público de los estados. López Dóriga está dispuesto a decir ya no, que ya no me paguen los estados. Raimundo Riva Palacio está dispuesto a decir no, que ya no me pague nadie, ningún gobierno. Sería interesante. Y ayer o antier o en días pasados, tú hablabas hipotéticamente de que había una reducción de los sueldos en el Universal del 50%. Decías que Salvador García Soto, el señor Héctor de Mauleón y Loret podrían haber sufrido o estaba contemplado una reducción del sueldo de un 50%. Lo que yo tengo, la información oficial, con cifras oficiales, pues ese 50% se quedaría muy corto, porque no hay duda que están en una crisis muy severa, muy aguda en el Universal, y por eso es que ya están cobrando. A partir de diciembre del 2020 empezaron a cobrar ya por ciertas notas. Yo en el video que presenté ponía una entrevista que le hizo Ciro Gómez Leiva a David Aponte, donde ahora el director de El Universal pues decía que ya no estaban tan interesados en tener visitas o ser el periódico más leído, que su prioridad eran los ingresos y que por ello iban a cobrar. Pero algo que noté en esa entrevista es que ellos le atribuyen esto a la crisis, a la pandemia, pero no hay tal. La crisis de los medios es desde hace años, donde la transición del papel a lo digital es de hace 10 o 15 años, ya desde hace mucho tiempo. Pero el Universal y otros medios se habían salvado, no por su astucia, no porque son medios que obtienen ingresos de manera legítima, sino por la chichi del gobierno, por el subsidio, por el dinero público que les venía inyectando hasta hace no mucho el gobierno de Peña Nieto. ¿De cuánto estamos hablando? Recuerda que hace unos días mencionamos que 8,000 millones de pesos se recortó el gasto en publicidad oficial. Es la fecha hoy día que ningún solo medio reportero ha mencionado ese recorte de 8,000 millones de pesos menos en gasto de publicidad. A ver si Aristegui o Federico Arriola o los Dórigas o los Iriart se atreven a hacer una columna, a dar un segmento sobre esto. ¿Y de cuánto ha sufrido el recorte del Universal? Por eso es que digo que se hunde y no es una hipótesis, es una realidad con cifras ya casi finales de enero a diciembre del 2020. Te puedo decir que es muchísimo lo que le han recortado. Solamente en el 2019, estos del 2019, recibieron 74% menos. 74% menos en comparación con el último año de gobierno de Peña Nieto. Es decir, dejaron de percibir o recibir casi 250 millones en el 2019. 74% para mí ya es
muy significativo. 2020, en el último año de gobierno de Peña Nieto es importante esta cifra, 333 millones. Peña Nieto, último año, el Universal, 333 millones. 2020, 2020, perdón, 13 millones de pesos. 13. Compara la cantidad. 333 millones Peña, último año. 2020, 13 millones. Una reducción del 96%. Es por eso que si les reducen el 50% los sueldos a los columnistas, pues van a salir todavía muy ganones, porque es muy poquito lo que les están dando, 13 millones. Imagínate, Pues son 320 millones menos ahora en un año. entenderíamos los golpeteos desde los grandes medios como estos pasquines inmundos del Reforma y el Universal por el machetazo a la publicidad oficial. Querido Julio, hay que seguir invitando a la gente para que te apoye en tu canal de YouTube y que siga aportando para el periodismo independiente. Gracias, Vicente. Hoy a las 3:30 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, voy a dar a conocer, ¿recuerdas la lista de periodistas que circuló, que recibieron millones? A 2 años de esa lista, voy a revisar esa lista y ver quiénes siguen recibiendo y quiénes ya no reciben. Hoy 3:30, La Voz de Julio. Hay que apoyar, hay que suscribirse a La Voz de Julio en YouTube. Por lo pronto, querido Julio Cerroa, te mando un abrazo y mi agradecimiento por compartir con nosotros esta información en Sin Censura. Gracias a ti, Vicente. Buenas tardes. Buenas tardes.